Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad que organizamos con la colaboración de Abertis y de su fundación. Hoy tenemos el placer de recibir en esta tribuna al secretario general de la Confederación de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos, don Víctor Moreno, y el especial honor de que haya aceptado presentarle el ministro de Justicia del Gobierno de España, don Francisco Caamaño. La tribuna es suya. Autoridades, amigos y amigas, buenos días. Hace muchos años, en el Salón de Actos del Colegio Mayor Cisneros de Madrid, Miguel Miura comenzaba una conferencia del modo siguiente. Señoras y señores, y para terminar les diré, confieso que es una idea a imitar cuando se trata de presentar a alguien como el profesor Víctor Moreno Catena, a quien con tanto interés hemos venido a escuchar. Permítanme, sin dejar de ser breve, que les comente algunas cosas sobre nuestro conferenciante que nos ayudarán, sin duda, a valorar todavía más su figura. Víctor Moreno es abogado y catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid y desde el año 2006 ejerce como secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, la CONJIP. Entre estas tres facetas lo convierten de por sí, como fácilmente pueden apreciar, en un referente en el campo del derecho, tanto en España como en Sudamérica. Como secretario general, Víctor Moreno ha contribuido a la consolidación de las actividades de la Conferencia de Ministros de los Países Iberoamericanos, al haber impulsado con éxito tanto la aportación española como la implicación y la cooperación por parte de la veintena de países miembros de la misma. Particularmente importante han sido el énfasis que ha puesto en promocionar políticas públicas que mejoran el acceso a la justicia, la mediación juvenil o el tratamiento de víctimas de violencia de género. Al mismo tiempo, Moreno Catena ha ahondado con éxito en la coordinación, en la lucha contra la delincuencia organizada y en la creación de equipos conjuntos de investigación, así como en la simplificación del procedimiento de extradición, específicamente en el ámbito del tráfico y trata de seres humanos. La adaptación de modelos procesales más eficaces en el ámbito civil y penal han ayudado asimismo a elaborar nuevos códigos procesales en los países americanos miembros de la conferencia. He de destacar el impulso que ha supuesto para la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional contar con Víctor Moreno como secretario general. Esta red de cooperación, a través del establecimiento informal de puntos de contacto con los países iberoamericanos y la integración de las distintas autoridades centrales nacionales, resulta cada vez más una herramienta de primer orden y el instrumento más idóneo en la lucha contra las formas más complejas de delincuencia, con ramificaciones en más de un país, en cuanto que permite dotar de una mayor agilidad y de una mayor eficacia a la emisión y ejecución de las comisiones rogatorias o a las solicitudes de auxilio judicial. En su actividad académica, Moreno Catena es miembro de la Junta Consultiva de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, es director del Máster en el Ejercicio de la Abogacía y del Instituto Universitario Alfonso Martínez de Justicia y Litigación, ambos de la Universidad Carlos III de Madrid. Es director del Doctorado Justicia y Derecho de la Universidad Pablo Olavide y profesor invitado en la Universidad Nanterre de París 10 desde el año 1992. Su intensa labor en tan distintos frentes le hace pensar a uno que se ha dejado llevar por una conocida recomendación de Elias Canetti, que aconsejaba siempre vivir como si tuviésemos ante nosotros un tiempo ilimitado y citas con seres humanos a 100 años vista. En la actualidad
Víctor es vocal permanente de la Comisión General de Codificación y miembro de la Sección Especial General de Codificación relativo a la introducción y reforma de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Asimismo, forma parte del grupo de expertos que asesora en la elaboración del informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer desde el año 2007. Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y de la Fundación Española de Derecho Procesal. Me parece que todas estas pinceladas son expresivas y acreditan su autoridad, particularmente en este ámbito del derecho. Su vocación de servicio público en los campos de la universidad y de la administración del Estado se pone de relieve con el desempeño de otros cargos de responsabilidad, entre los que destacaré haber sido secretario general técnico de Interior entre los años 1988 y 1993, subsecretario de Interior en 1993 y también, en su mundo universitario, decano de la Facultad de Sevilla de Derecho en el año 1988. Pero el profesor Víctor Moreno Catena es además, si me permiten la expresión, un hombre de sustancia, un hombre de los que van directamente a aquellas cosas que de verdad importan. Les contaré una anécdota personal que creo que ilustra esta afirmación. Siguiendo una forma de examinar que imagino ya se encuentra abandonada, mi profesor de Derecho Procesal, uno en la Universidad de Santiago de Compostela, hacía una única prueba final de Derecho Procesal. Con tan mala suerte en ese caso que mi despertador sonó 5 minutos tarde y llegué a la misma precisamente con esa demora. Como buen procesalista que respetaba las formas, el profesor me dijo: lo siento, vuelva usted en septiembre. Y en aquel momento en el que mantenía ese diálogo con el profesor y el alumno, que llegaba con cierto retraso, apareció el recién llegado a la Universidad de Santiago, catedrático de Derecho Procesal, el profesor Víctor Moreno Catena, que oyó la conversación y dijo algo así, creo recordar, querido Víctor, como: ¿y ese es el problema que tienen ustedes? ¿Usted se sabe la asignatura? Yo contesté que sí. Pues no se preocupe, que ahora mismo lo examino. Quiero poner de relieve con ello que el profesor Moreno Catena es un procesalista que sabe que la forma, como la vida, está al servicio del proceso y que nunca puede ser un pretexto para no resolver o para retrasar injustificadamente un trámite. Esta preocupación de Víctor Moreno por lo relevante y por lo jurídicamente eficaz está precisamente presente en toda su obra científica. Es demasiado amplia como para que intente enumerarla aquí. Permítanme tan solo subrayar algunos títulos clave en la obra de este autor. Citaré en primer lugar el proceso penal abreviado, la cooperación judicial en materia penal o su obra sobre la aplicación práctica de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es además, como bien saben todos ustedes, coautor de los manuales de Introducción al Derecho Procesal, de Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal, reeditados varias veces, por no mencionar las prestigiosas revistas jurídicas de cuyos comités científicos y consejos forma parte. He de confesarles, por último, que al principio de mi presentación, cuando le relaté el modo empleado por Miguel Miura para comenzar su conferencia en el Colegio Mayor Cisneros, omití un dato que me parece muy valioso. ¿Por qué había empezado así don Miguel Miura? Pues bien, él lo hizo porque creía y quería hablar 20 minutos, que a su juicio era el tiempo que tardaba normalmente un orador después de decir concluyo ya. Pues bien, yo sí voy a concluir definitivamente, de verdad, y cedo la palabra, por tanto, a don Víctor Moreno Catena. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, señor Ministro de Justicia, por las palabras cariñosas. No sé si fruto de los 5 minutos de retraso o del conocimiento de largos años y el afecto que nos profesamos desde hace mucho tiempo.
Queridas amigas, queridos amigos, estimados y estimadas vocales del Consejo del Poder Judicial, decano del Colegio de Abogados de Madrid, rector de la Universidad Carlos III, magistrados del Tribunal Supremo y magistradas, fiscales de Sala del Supremo, abogados, profesores, amigas y amigos. Cada hora y media asesinan a una persona en Honduras, un país de poco más de 100.000 habitantes, de 100.000 kilómetros cuadrados y 8 millones de habitantes, con una tasa de casi 73 muertos por 100.000 habitantes. América Latina es la zona del mundo con un mayor número de homicidios, aunque es evidente que existen diferencias entre países. Después de Honduras, la tasa más alta es la de El Salvador, 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, seguida de Venezuela con 50 y Colombia con 40. En el lado opuesto se encuentra Argentina con una tasa de 4,3 muertos por 100.000 habitantes. Y solo a título indicativo les diré que en Europa la media es, desgraciadamente, de homicidios de 3,3 por 100.000 habitantes y en España es mucho menor, de 2,24. Iberoamérica es una realidad cultural que se sitúa a las dos orillas del Atlántico y que ha querido forjarse como una comunidad de naciones. El ámbito iberoamericano es un espacio común de intensas relaciones económicas, políticas y culturales que vincula como ningún otro a dos grandes regiones esenciales en la geopolítica actual, Europa y América Latina. El apoyo a la región no deriva solo del compromiso con el desarrollo humano que la comunidad internacional y especialmente España han de mantener y definir, sino también del hecho de que se trata de una región clave para el desarrollo económico global. Y es que Iberoamérica no es solo nuestra vocación y nuestro compromiso, sino que es también nuestro presente y nuestro futuro. Eso ha exigido un gran esfuerzo por parte de todos, creando vínculos políticos entre los países, fomentando la integración regional, construyendo y fortaleciendo instituciones con vocación de trabajo compartido. Y una de estas instituciones es la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, la CONJIP, creada en 1992 por un tratado que la reconoce como organización internacional con sede en Madrid. La CONJIP, heredera de un foro anterior, de un foro político, reúne a los ministros de Justicia y asimilados de 19 países de América Latina, más España y Portugal. Desde hace unos años ha tomado como punto de referencia la idea de la justicia como servicio público, lo que le ha permitido abordar los retos de cada país, los retos que existen en cada país desde una perspectiva regional y no exclusivamente local. Uno de los más graves problemas con que se ha enfrentado el modelo de justicia en estos tiempos es el de la falta de respuesta de parte de los sistemas nacionales ante problemas como el de la criminalidad crecientemente concertada, crecientemente profesionalizada, la criminalidad internacional. Ya no sirven los instrumentos del pasado, que están basados en la idea de la soberanía. Estamos en la era de la globalización y los fenómenos transnacionales. Y la verdad es que hoy nos encontramos con la gravísima incidencia de la delincuencia organizada transnacional, que se ha infiltrado en todas las esferas de la vida social, incluida la vida política. Los mismos factores que impulsan la globalización son los que explican el auge económico y político de las redes mundiales del crimen organizado y otras actividades ilícitas que aprovechan los vacíos legales e institucionales junto con la endémica debilidad de las instituciones del Estado de Derecho, especialmente en algunos países, para desarrollarse y crecer.
la liberalización financiera y los numerosos instrumentos disponibles para ocultar y blanquear las ganancias procedentes de los negocios delictivos facilitan, sin duda, el desarrollo del crimen organizado, combinando espacios legales e ilegales en las distintas fases del proceso y dificultando su control. La delincuencia organizada, con su enorme potencial económico, corrompe los poderes públicos, los medios de comunicación y el sector financiero. Irrumpe en los procesos electorales financiando partidos políticos y candidatos. Sufraga grupos armados y se convierte en el poder de hecho en amplias zonas geográficas, desplazando o sustituyendo a las instituciones estatales. Ante estos fenómenos, algunas normas internacionales, entre ellas varias convenciones de Naciones Unidas, establecen propuestas de control de las actividades delictivas, incidiendo en su vertiente económica, pero son claramente insuficientes y poco efectivas. Paralelamente, los instrumentos nacionales, por lo general de carácter fragmentario, son incapaces de afrontar un problema que trasciende las fronteras del Estado-nación. La magnitud del desafío hace necesario un cambio de enfoque, porque no podrá tener éxito cualquier política nacional de persecución criminal ante una violencia cuyos vínculos y ramificaciones se extienden más allá del Estado. Cuando los delitos tienen conexiones entre varios países con legislaciones dispares, cuando hay que recabar las pruebas en países diferentes con reglas procesales también distintas, cuando los detenidos y condenados reciben un trato enteramente desigual en razón del lugar en que se encuentran, cuando los capitales que se mueven pretenden moverse sin dejar rastro porque se colocan en paraísos fiscales o logran enredarse en intrincados circuitos financieros, la persecución penal, la persecución criminal se convierte en algo evanescente y utópico, en todo caso ineficaz, y la impunidad se instala en una sociedad abatida y arrodillada ante la violencia. Más aún, cuando a esta violencia se le hace frente desde instituciones débiles, constreñidas a actuar solo en clave interior de cada país. ¿Qué se puede hacer? La situación reclama desarrollar estrategias conjuntas para responder a delitos de enorme gravedad, como el tráfico de armas, el tráfico y trata de personas, el narcotráfico o el blanqueo de capitales, por citar los casos más evidentes. Hay que hacer realidad una respuesta transnacional frente al crimen organizado o nuestro fracaso lo pagarán con creces las futuras generaciones. Los problemas de la violencia y de la inseguridad y la desprotección y falta de garantías de muchos de los derechos internacionalmente reconocidos constituyen en estos momentos una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de la región, si no la principal. De acuerdo con los datos del último Latinobarómetro, solo el 25% de la población de Latinoamérica consideraba tener garantizado su derecho a la seguridad, a la protección contra el crimen. Esta inseguridad se extiende por toda la región, desde México a Brasil, en donde el Gobierno ha prometido crear una fuerza de defensa de los campesinos amenazados y asesinados en su lucha contra la desforestación. Desde la masacre de Carayás en 1996, el Estado brasileño de Pará se ha convertido en el lejano oeste de la Amazonía. El Amazonas queda fuera de la ley, decía ayer un diario español. La magnitud de estos desafíos hace más necesaria que nunca la cooperación y la coordinación entre países, así como la integración en un proyecto político común como la única posibilidad de afrontar algunos de estos desafíos, algunos de estos problemas. Se hace imprescindible una estrategia que combine acciones en el ámbito nacional y acciones en el ámbito regional, que refuerce y no debilite las políticas nacionales y, sobre todo, que mejore la calidad de la justicia y la confianza de los ciudadanos en ella.
Confianza todavía hoy muy escasa. Solo 1 de cada 3 latinoamericanos espera algo de la Administración de Justicia. En Europa se ha llevado a cabo un intenso proceso de integración política, que ha generado un modelo de cooperación jurídica basado en la creación de instrumentos normativos. El Tratado de Lisboa, la Euroorden dan buena cuenta de ello, o la creación de instituciones ad hoc, como Europol, Eurojust, o la Red Judicial Europea en materia penal, o la OLAF. Todo ello apoyado en la idea del reconocimiento y confianza mutua de los países en sus respectivos ordenamientos jurídicos. En el ámbito iberoamericano, en el ámbito latinoamericano, la realidad de la internacionalización de las relaciones jurídicas se ha abordado con escasa intensidad. Existen algunas iniciativas subregionales de integración, como el Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, o Mercosur, que permiten a los países trabajar bajo el paraguas del principio de la confianza mutua. En estos ámbitos se han producido algunos interesantes avances en materia de cooperación plasmados en varios tratados y se han acometido iniciativas como la Estrategia de Seguridad en Centroamérica, que marcan un punto de inflexión en el camino de la colaboración y la cooperación entre los países del Istmo para trabajar de forma conjunta en la provisión de justicia y seguridad para todos los centroamericanos. Y es aquí donde la armonización de la regulación penal nacional, revisada desde una óptica regional conjunta, adquiere todo su sentido. Partiendo de la premisa de respetar y ser coherente con la legislación de cada país, la armonización pretende evitar que las diferencias normativas puedan ser aprovechadas por los delincuentes o interfieran en la eficacia de las investigaciones o en el éxito del proceso en las causas contra el crimen organizado. Un diario español tituló el pasado 1 de junio que Centroamérica está en poder del narco. Se refería a los Zetas, un grupo afincado en Tamaulipas, creado por militares mexicanos que desertaron hace unos años para unirse al cártel del Golfo y que, entre otros crímenes, hace unas semanas decapitaron a 27 campesinos en una finca de Guatemala. Los 6 países de Centroamérica se encuentran en medio de 2 grandes estados que libran sus propias batallas contra el narcotráfico. México, con su desaforada violencia, más de 38.000 homicidios en menos de 5 años por la violencia del narco. Al sur, Colombia, el país de mayor tradición en la producción y tráfico de cocaína. En esta región, así como en varios países de América del Sur, los sicarios campan por sus respetos. Publican anuncios ofreciendo sus servicios y su tarjeta de presentación es llevar, por ejemplo, más de 20 años en el negocio. Uno de estos sicarios informaba a través de Internet que había, abro comillas, dado piso a más de 200 personas y que tiene en su haber más de 700 trabajos bien hechos con clientes siempre contentos. Cierro comillas. Las tarifas oscilan entre 500 y 20.000 dólares. Pues bien, los presidentes de los países centroamericanos, junto con los de República Dominicana, Colombia y México, se reúnen los próximos días 22 y 23 de este mes de junio en Guatemala, precisamente con el objetivo de acordar acciones para combatir el crimen organizado y la aparente impunidad con la que se desenvuelve en algunos territorios. En esta reunión, la CONJIP, la Conferencia de Ministros de Justicia, presentará una propuesta de armonización de la legislación penal en la lucha contra el crimen organizado en Centroamérica, según el encargo que nos hicieron en su día el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, y el Fondo España-SICA. El objetivo es aproximar los instrumentos procesales penales de investigaciones encubiertas, de equipos conjuntos de investigación, entregas vigiladas, protección de testigos y peritos, videoconferencia, decomiso de bienes
y levantamiento del secreto bancario, financiero o comercial. Todo ello con la finalidad de combatir eficazmente una serie de delitos como los de asociación ilícita, lavado de activos, tráfico de drogas y de precursores, trata de personas, tráfico de órganos, tráfico de armas, cohecho, tráfico de influencias y peculado. Son los ministerios de justicia de los países iberoamericanos, como instituciones rectoras de las políticas públicas en el sector justicia, los que tienen la responsabilidad y la capacidad de coordinación interinstitucional, recuperando el poder ejecutivo, el espacio que por diversas razones históricas habían ido asumiendo otras instituciones, especialmente el Poder Judicial, en el convencimiento de que la justicia comienza mucho antes del propio conflicto judicializado y abarca aspectos de prevención, acceso y seguridad jurídica, así como la garantía y protección de los derechos humanos. La Conferencia de Ministros de Justicia está trabajando intensamente con el fin de conseguir su objetivo de promover una mejor y más eficaz justicia en la región, que mejore la respuesta judicial y ponga fin a demoras escandalosas que suponen una verdadera denegación de justicia. Nuestra labor se está realizando fundamentalmente a través de dos grandes estrategias de acción: la armonización de políticas y reformas a través de convenios y de recomendaciones y los programas y proyectos de cooperación, tanto de cooperación sur-sur, es decir, con intercambio de experiencias y transferencia de conocimientos y de tecnología entre los países de la región, como de cooperación triangular con proyectos piloto. En cuanto a la armonización, en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, la que se celebró en Mar del Plata en los primeros días de diciembre del año pasado, 13 países firmaron, a instancias de la CONGIP, el Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en sistemas de justicia. Unos meses antes, los ministros de Justicia aprobaron en la reunión plenaria de México 4 recomendaciones de armonización de tipos penales, lo que implica el compromiso de los ministros de favorecer e impulsar en sus países las reformas necesarias para adecuar las legislaciones a la directriz iberoamericana. En este momento se está trabajando, además, en la armonización de los tipos penales de cibercrimen, de cibercriminalidad y de corrupción de funcionarios públicos. También los ministros aprobaron la denominada Declaración de San José, que recoge la necesidad de proteger y garantizar para la población penitenciaria, que es competencia en la mayoría de los países iberoamericanos de los ministerios de justicia, los derechos a la salud, a la educación y al trabajo, que ha sido acogida por las Naciones Unidas. Y también se aprobaron recomendaciones sobre los derechos de las víctimas y de los menores en los procesos, el decálogo sobre la reforma penal, las recomendaciones sobre justicia rápida o las recomendaciones en materia de reforma procesal civil. La estrategia de cooperación ha dado también importantes frutos. Por ejemplo, se ha desarrollado en Costa Rica el proyecto de Tribunal Cero Papel, con transferencia de tecnología desde Portugal, consiguiendo que funcionen varios tribunales sin necesidad de presentar papel escrito o documento alguno. Este proyecto se está replicando en otros juzgados costarricenses porque ha imprimido una considerable rapidez a los procedimientos y, por esa razón, este proyecto Cero Papel se va a extender dentro de muy poco a otros países de Latinoamérica. La Cumbre del Mar del Plata también aprobó un programa iberoamericano de acceso a la justicia, al que se dio inicio en una reunión preparatoria, en una reunión constitutiva que ha tenido lugar hace pocas semanas en Montevideo, y se trata con este proyecto, con este programa, de dotar a los países que se han incorporado los instrumentos que faciliten a los ciudadanos
especialmente a los más desfavorecidos, indígenas, niños, menores, mujeres, una entrada franca al sistema de justicia de donde han sido tradicionalmente excluidos. Pero Iberoamérica, más allá de la justicia, más allá del funcionamiento de la justicia, es también una comunidad de naciones con intereses en desarrollo humano, con intereses de mejoras sociales, de incremento del bienestar de los ciudadanos, de crecimiento económico. En 2010, América Latina ha sido la región con mayor crecimiento del mundo, tanto en recepción como en emisión de flujos de inversión extranjera directa. Mientras que en el resto del mundo el aumento no llegó al 1%, la llegada de inversión a Latinoamérica aumentó un 40%, hasta superar los 113.000 millones de dólares. Y la salida de inversión directa se multiplicó por 4 hasta alcanzar los 43.000 millones de dólares. De ellos, el 90% de estos últimos correspondió a 4 países: Brasil, México, Chile y Colombia. La inversión europea en América Latina ha descendido notablemente. Y mientras en el periodo 2006-2009 España se situaba en segundo lugar con el 10% de la inversión, seguida por Holanda y Reino Unido con el 5 y el 4% respectivamente, en 2010 ocupa el segundo lugar Holanda después de Estados Unidos con un 13%, mientras que España e Inglaterra, el Reino Unido, se han quedado en un 4%. Mención aparte merece China, que es el tercer socio comercial de América Latina tras Estados Unidos y la Unión Europea, aunque se espera que en 2014 supere a la Unión Europea. Su participación en el comercio regional pasó del 1,6% en el año 2000 al 8% en el año 2009. La apuesta de España y de las autoridades españolas por Iberoamérica ha sido siempre clara y sin reservas. Corren ahora tiempos muy difíciles, de escasez y de ajuste, pero nuestro presente y nuestro futuro, antes lo decía, pasan por esta comunidad de naciones que hemos ayudado a construir. Y cuando Latinoamérica está creciendo y colocándose en el mapa por primera vez en su historia, España no puede mantenerse al margen, no puede abandonar la empresa por la que ha estado luchando durante muchas décadas. Es evidente que la misma globalización ha promovido sociedades interrelacionadas en términos económicos, comerciales y financieros. Las transacciones funcionan eficazmente permeando las fronteras nacionales, moviéndose con soltura en un mundo entrelazado por vínculos económicos de todo tipo. Es de sobra conocido que el funcionamiento de la economía está afectado por variables de tipo institucional, entre ellos las relacionadas con la justicia son, sin duda, especialmente relevantes. El rendimiento económico y especialmente la inversión en los países de Latinoamérica se ve afectada por múltiples factores, entre los que destaca el riesgo derivado de posibles cambios en el contexto político, como la desaparición de subvenciones, los cambios en materia tributaria o la paralización de obras públicas por oposición de grupos locales. Valga como ejemplo el cierre de la Bolsa de Lima por las caídas generalizadas el día siguiente de la elección de la victoria electoral de Humala. Pero sobre todo en las relaciones económicas, en las inversiones en países extranjeros, ha de tenerse en cuenta el impacto tan recurrente de la seguridad jurídica, es decir, de la capacidad de cada Estado de ofrecer certidumbre sobre lo que es derecho en cada momento, sobre lo que las normas establecen que se puede hacer o no hacer y sobre lo que previsiblemente está permitido o prohibido o va a estar prohibido en el futuro. En otras palabras, la seguridad jurídica presupone claridad, estabilidad y previsibilidad del entorno normativo,
3 factores consustanciales a la decisión de inicio de una actividad productiva y a la inversión en innovación. Estos argumentos apuntan claramente a la idea de que una mayor inseguridad jurídica reduce notablemente la rentabilidad percibida de cualquier inversión y, por tanto, constituye un elemento altamente desincentivador. Y si la inversión se realiza, la empresa se asegurará de cargar la correspondiente prima de riesgo. En las relaciones sociales y económicas, en los flujos humanos y financieros dentro de América Latina y de los países ibéricos con esa región, los vínculos se han incrementado de forma exponencial. La facilidad de los transportes y las comunicaciones y las nuevas tecnologías han dado lugar a relaciones transnacionales cada vez más intensas. Aumentan los matrimonios entre ciudadanos de diferentes países de Iberoamérica, se viaja más y aparece una ciudadanía mucho más activa, más compleja, con identidades múltiples y más empoderada de sus derechos. Claro es que este fenómeno incrementa también el número de conflictos y de procesos transnacionales. Por eso, la cooperación jurídica internacional es un elemento capital para la respuesta del sistema de justicia, para que la respuesta sea eficaz, bien sean procesos penales o se trate del cumplimiento de obligaciones civiles. Fortalecer las redes existentes para facilitar la cooperación jurídica o promover instrumentos jurídicos ágiles en el ámbito iberoamericano, como la entrega de personas, son algunos ejemplos de las acciones que desde la CONGIP podemos desarrollar y estamos promoviendo. Es cierto que falta mucho por hacer, pero se han puesto en pie mecanismos que hemos de reivindicar y que en este momento crucial hay que seguir apoyando. Uno de ellos, quizás uno de los más eficaces hasta ahora, es Iberred, la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, creada en Cartagena de Indias en 2004. Iberred fue el fruto de la generosa puesta en común de las conexiones y contactos que tenían los 3 grandes actores del sector público, del sector justicia: los poderes judiciales, a través de la Cumbre Judicial Iberoamericana, los fiscales, a través de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y los Ministerios de Justicia, la CONGIP. Iberred, pues, como su propio nombre indica, es una red informal en la que se integran los puntos de contacto de los 19 países latinoamericanos, más la Corte Suprema de Puerto Rico y los países de la península ibérica, España, Portugal y Andorra. Se compone de un nutrido grupo de personas, a los que denominamos puntos de contacto, designadas por el Poder Judicial, por los fiscales y por los ministerios de justicia, hasta 10 por institución y por país. Los puntos de contacto mantienen una personal y constante comunicación, con reuniones bianuales y grupos de trabajo en donde se discuten y resuelven los problemas a los que se enfrentan en su quehacer diario. Iberred beneficia a 500 millones de personas y tiene 2 lenguas oficiales, el portugués y el español. Pero no se trata solo de una red que, a diferencia de otras redes, agilizan y comprenden esta red a los 3 grandes actores públicos del sector justicia: los jueces, los fiscales y el Ejecutivo, sino que además coopera tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil. Iberred, cuya Secretaría General tiene atribuida la CONGIP, se ha convertido en un instrumento de cooperación jurídica regional transatlántico enormemente útil. Pone en contacto a los responsables de los procesos que se están siguiendo en varios países, facilitando la comunicación directa entre magistrados y fiscales y autoridades centrales
con el propósito de permitir la práctica de diligencias que les atañen. Al poco tiempo de la puesta en marcha de Iberred, se desarrollaron dos grandes operaciones contra la pornografía infantil y la pederastia. La llamada Operación Azahar, en la que se detuvo a 136 personas en 18 países, y la Operación Cerbero, en la que se denunció a más de 600 personas en 12 países de Latinoamérica y Europa. Otro ejemplo, gracias al conocimiento y a las relaciones personales de los puntos de contacto de Brasil y Portugal. En este caso, hace unos meses se pudo poner en libertad a un ciudadano brasileño en Lisboa cuando se había levantado una orden de detención internacional. Por los trámites normales, esta persona seguramente habría estado un mes en una prisión portuguesa. Iberred cumple hoy tanto una función operativa, a la que acabo de hacer referencia, promoviendo la cooperación jurídica, como una función de análisis y propuestas jurídicas, colaborando con la mejora del sistema iberoamericano. Iberred ha supuesto un paso fundamental para conformar un espacio judicial iberoamericano, un lugar donde la actividad de cooperación jurídica se preste mediante mecanismos reforzados, con dinámicas e instrumentos de simplificación y de agilización para conseguir una mejor justicia. Entre los retos inmediatos a los que se enfrenta Iberred, destaca su papel de nexo entre dos modelos de cooperación, el iberoamericano y el europeo. Con esta vocación euroatlántica se pretende responder a una necesidad práctica, porque Iberoamérica considera como instituciones de especial atención y relación a las instituciones europeas dedicadas a la cooperación jurídica internacional. Y con esta finalidad, dando cumplimiento a esta vocación, Iberred firmó un memorándum con Eurojust en Lisboa en 2009 y con la Red Judicial Europea en materia penal en junio del año pasado durante la presidencia española de la Unión Europea. En resumen, el desafío es grande. La región iberoamericana se enfrenta a retos colosales en lo que se refiere a desarrollo, conflictos, violencia, impactos económicos, cohesión social y desarrollo humano. Sin embargo, estamos convencidos de que mediante una acción coordinada y respuestas conjuntas, desde políticas de integración y armonización legislativa con perspectivas regionales y utilizando Iberred para agilizar la transmisión de información jurídica y de pruebas procesales, consolidaremos instituciones eficaces capaces de proteger los derechos de los ciudadanos y, por tanto, de contribuir a generar mayor bienestar y una vida mejor. Y 5 conclusiones, no en 20 minutos, en mucho menos. En primer término, debemos incrementar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. La criminalidad es hoy el principal riesgo de desestabilización política en la región y de ahí que su combate sea una prioridad política para los gobernantes de los países latinoamericanos. Segundo, más allá del ámbito estrictamente penal, la armonización normativa, que tiene como base la cultura común iberoamericana, es el único camino posible para mejorar la justicia y por ello se convierte en primordial la tarea de seguir perfeccionándola. Tercero, los proyectos de cooperación en materia de justicia siguen siendo esenciales. La crisis económica no puede frenar ni la cooperación sur-sur entre los países de Latinoamérica, ni la cooperación triangular con transferencia desde los países más desarrollados. Cuarto, la seguridad jurídica es uno de los factores más relevantes de los intercambios comerciales, como elemento que proporciona previsibilidad y seguridad, de modo que se deben emprender actuaciones que incrementen la certeza sobre el presente y el futuro jurídico de las inversiones. Y por último, es necesario seguir apoyando e impulsando esquemas de cooperación en el ámbito de la justicia como el que representa la CONGIP. Los países latinoamericanos, por sí solos, no están en capacidad
de sostener la estructura necesaria para fomentar iniciativas regionales, aunque eso no requiere de importantes recursos económicos para desarrollar acciones de impacto. Además, se debe apostar por Iberred. Hay que mantener y potenciar ese sistema informal de cooperación jurídica, porque de ese modo se agilizan y se allanan los lentos mecanismos formales que hoy existen. La CONGIP pretende contribuir a que se logren todos estos objetivos. Como organización que se ha situado al frente de las políticas de reforma de la justicia en Iberoamérica, apoyando las iniciativas de los Ministerios de Justicia, la conferencia quiere marcar una hoja de ruta para modernizar y hacer más eficaz los aparatos de justicia, facilitando el acceso de los excluidos y proporcionando un mejor servicio público de justicia a los 500 millones de ciudadanos iberoamericanos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor. Don Víctor, yo quería pedirle excusas y permiso porque hay muchas preguntas, como cabía suponer por la actualidad del día, dirigidas al ministro don Francisco Caamaño, y también con la autorización del ministro quisiera leerle al menos algunas de las preguntas en un solo turno, porque el protagonista es, obviamente, don Víctor. Lorenzo Gómez, de Antena 3, dice: ¿qué opinión le merece al ministro que 3 magistrados del Tribunal Constitucional acusen a los partidos y al Parlamento de no respetar e incumplir la Constitución? Uno de ellos, uno de los magistrados, incluso dice sentirse secuestrado. Elena Crespí, de Radio Nacional de España, dice: ¿hace usted alguna crítica, alguna autocrítica por lo que ha ocurrido en el Tribunal Constitucional? Según el Gobierno, el Partido Popular bloquea la renovación del TC. El PSOE sigue sin aceptar a Enrique López. ¿Por qué? Albert Calatrava, de Catalunya Radio, considera el ministro que el Tribunal Constitucional vive la crisis interna más grave de su historia. Teresa, de Europa Press: ¿habrá renovación del Tribunal Constitucional esta legislatura? Y, en un sentido parecido, José Manuel González Buesa pregunta si hay una excesiva politización de la justicia en España. Servido. Muchas gracias. Creo que todas las preguntas se resumen en una, como fácilmente ha podido comprobar con matices el auditorio. Yo quisiera hacer una doble reflexión al hilo de las mismas. La primera, manifestar mi máximo respeto, una vez más, a la independencia del Tribunal Constitucional y a las decisiones de sus magistrados. Y, en segundo lugar, poner de manifiesto lo que me parece una falta de lealtad constitucional por parte del principal partido de la oposición. Y como la memoria es frágil, quisiera hacer para todos un breve recordatorio. La primera recusación de magistrados del Tribunal Constitucional en su historia la lleva a cabo el principal partido de la oposición. Cuando se aprobó una ley de reforma del Tribunal Constitucional y pusimos en marcha el proceso de renovación, el principal partido de la oposición, el Partido Popular, recurrió a esa ley y bloqueó el proceso de renovación. Cuando el Tribunal Constitucional nos dijo que esa ley era constitucional y se aprobó el reglamento para llevar a cabo la renovación prevista en la ley, el reglamento del Senado fue recurrido por el Partido Popular y se esperó para llevar a cabo esa renovación. Y finalmente, tras esperas y mucha voluntad de diálogo por parte del Gobierno y por otras fuerzas políticas, conseguimos renovar el Senado con un preacuerdo también, en cierto modo, para que se procediese a la renovación del Congreso. Y el Partido Popular, en un determinado momento, adoptó como estrategia o lo que yo quiero o la nada. Esa fue la decisión que adoptó, en contra de lo que nos dice la Constitución, que es que los magistrados del Tribunal Constitucional deben ser elegidos por consenso. Por tanto, no se impone, se dialoga acerca de los mejores candidatos. Esta idea de imposición fue además acompañada por las críticas más duras, que al menos yo personalmente nunca he oído, sobre resoluciones del tribunal. Críticas tan duras que no iban contra las resoluciones mismas, lo cual es lícito, sino a veces contra el propio nervio de la institución. Pues bien, creo que si se piensa que con esta estrategia se daña a un gobierno, es hora de que vayan pensando que a quien están dañando de verdad es a España y a la democracia española.
Y, por tanto, que sepan que el Partido Socialista y sus diputados, puesto que hablamos de la renovación del Congreso, están siempre abiertos al diálogo, están siempre abiertos a buscar una buena solución, pero que la imposición es justamente lo que la Constitución española no quiere. Es sencillamente, creo, la mejor forma de llamar la atención y de pronunciarme sobre esta cuestión. Muchas gracias. Preguntas ya para don Víctor Moreno. Pablo Ximénez, del País, dice: un juzgado de Nueva York ha declarado inejecutable la sentencia contra la petrolera, no leo bien el nombre, Ciseuron, probablemente, porque desconfía de la justicia ecuatoriana. La Fiscalía de Ecuador ha defendido por escrito ante el juez de Nueva York la limpieza del proceso. ¿Qué opina de este conflicto? ¿Se puede bloquear la justicia de otro país? Hombre, evidentemente el juez de Nueva York lo que ha hecho ha sido resolver cuando la ejecución de la sentencia ecuatoriana ha de tener lugar en bienes que se encuentran en Estados Unidos. En todas las relaciones internacionales hay un principio capital que es el de la confianza mutua. Y de eso somos conscientes y sabedores en la Unión Europea, como ese principio de confianza mutua ha ido calando muy poco a poco en todo el larguísimo proceso de integración europea. Si no existe confianza en el sistema de justicia de otro país, se pondrán todas las trabas posibles para ejecutar sus resoluciones. Por eso, en el ámbito iberoamericano, en esta comunidad iberoamericana de naciones, ese principio de confianza mutua estamos intentando justamente fomentarlo. Es decir, que creamos que el juez ecuatoriano o el juez chileno se comportan como el juez español y sus resoluciones tienen la misma validez que la del juez español. Eso lo provoca un mayor intercambio de información, un mayor contacto entre los sistemas de justicia de los países iberoamericanos y, desde luego, una armonización de legislaciones, que no haya diferencias esenciales en el tratamiento de los problemas. Y, desde luego, una confianza institucional. Confianza en que la independencia de los tribunales de todos los países, como así lo creemos, es suficiente, es homologable, y de esa manera el problema que ha planteado el juez de Nueva York, desde luego, no tendría sentido o no tendría cabida en nuestro sistema español, ni viceversa, las resoluciones de un juez español ser aplicadas y ser ejecutadas en un país de Latinoamérica. José Simón de González Franco, abogados, te pregunta en qué momento se encuentra la responsabilidad penal de las personas jurídicas, exceptuando Chile, en cuanto a su implantación. El sistema jurídico latinoamericano es un sistema esencialmente de derecho continental europeo, traspasado allá. El reflejo de la responsabilidad penal de personas jurídicas en este momento no es, en lo que yo conozco, una de las prioridades esenciales de las políticas criminales del resto de los países de América Latina. Carlos María Bru, del Movimiento Europeo en España, dice: parece cansino, pero hay que volver al tema. ¿Una despenalización gradual de la droga no evitaría crimen, corrupción e inseguridad? Es el debate eterno. Despenalización, descriminalización de la droga y con eso conseguir menos violencia, menos incidencia de las repercusiones tanto económicas como jurídicas del narcotráfico. Yo estuve muy preocupado con un referéndum que tuvo lugar, como todos ustedes recuerdan, en California hace pocos meses. Y, desde luego, tenía la firme determinación de, si hubiera prosperado el sí a la despenalización en California, yo tenía la firme determinación de convocar a los ministros de Justicia de Iberoamérica para tratar este tema. Recuerden que en México, en ese mismo momento, estaban asesinando a una persona por cada tonelada de marihuana que habían decomisado, y eran unas 157 toneladas las que habían sido decomisadas. No puede ser que una zona del planeta ponga los muertos y la otra ponga la despenalización de la droga.
España está avanzando muy positivamente en la digitalización, bueno, se me entiende, de la justicia. ¿Cómo se está llevando esta experiencia a los países de Iberoamérica que pretenden, como es el caso de Costa Rica, establecer tribunales sin papel? Muy lentamente. Ciertamente los recursos económicos de la justicia, con honrosas excepciones o escasas excepciones, y por eso son excepciones, como por ejemplo Chile o Brasil, el gasto público en justicia no es un gasto excesivo y, desde luego, el rezago o el retraso en la modernización de los sistemas de justicia es muy notable. Sin embargo, se están haciendo esfuerzos. Desde luego es paradigmático el caso de Costa Rica, donde quizás el liderazgo del actual presidente de la Corte Suprema, bueno, de hace ya muchos años presidente de la Corte Suprema, el liderazgo en la modernización ha sido muy singular. La verdad es que España tiene un reto en este momento y es el reto de llevar allá muchos mecanismos de modernización. Yo quiero señalar que singularmente hemos puesto en marcha el portal iberoamericano de justicia electrónica. Es decir, está vigente, está en la red, con sus iniciales piaje.org. Hay un portal iberoamericano de justicia electrónica a través del cual se podrán realizar y se están empezando a nutrir el portal determinadas diligencias directamente desde la web con los sistemas de justicia. Y en ese sentido pretendemos incorporar un mecanismo, un instrumento del Colegio de Registradores de España, un sistema de intercambio registral iberoamericano que creo que puede dar frutos. Es decir, que vamos avanzando en materia de justicia electrónica muy lentamente, ya digo, pero los recursos intentamos hacerlos llegar para modernizar la justicia lo más rápidamente posible. Aurelio Alonso Cortés, abogado, comentarista del diario Expansión, dice: la justicia como fundamento del Estado de Derecho. Desde el ámbito empresarial se ve con preocupación el gran atasco que hay en la justicia española. Por poner un ejemplo, los juzgados mercantiles españoles, como denunciaba recientemente el Confidencial, están colapsados, mientras algunos de los jueces mercantiles se ausentan para dar conferencias todos los días. Sí. Yo he visto la semana pasada, el jueves, una citación para un juicio aquí en Madrid que citaba para el 23 de febrero, no del año que viene, ni del siguiente, ni del otro, para el 23 de febrero de 2016, para un juicio. Eso es dar tiempo, ¿no? ¿No le parece? Es algo de demora, ¿no? El problema de la justicia tardía es que deja de ser justicia, ¿no? Y lo que está en juego son los intereses normalmente de los más desfavorecidos o, en otro ámbito jurisdiccional, los del Estado, que se ven en cuestión durante largo tiempo. Yo creo que la justicia, la demora de la justicia, el retardo en la justicia, solo favorece a los poderosos, ¿eh? De tal manera que la agilización procesal, las normas de agilización procesal han de ser siempre bienvenidas, y yo espero que este proyecto de ley de agilización vea la luz en los términos que apruebe el Parlamento, el Congreso y el Senado, y que se puedan poner en marcha aquí en este país mecanismos eficientes de mejora de la justicia y dedicación de todos los jueces, como viene siendo habitual, con excepciones, a sus juzgados, a la impartición de justicia y a dar respuesta como servidores públicos al servicio público de justicia. Pedro González, de Hola News, .es, dice: ¿qué nivel de apoyo prestan los propios latinoamericanos a los objetivos de la CONGIP? ¿Qué países demuestran mayores niveles de compromiso y cuáles menos? Y también le pregunto a María Antonia Esteve, del Diario de Navarra, ¿cómo se financian tanto la CONGIP como IBERRED? Pues se financian con mucha dificultad, con muchísima dificultad. En el año 2006, señalaba el ministro, me encomendaron, y yo acepté muy gustoso y muy honrado este papel,
la verdad es que la CONGIP no tenía presupuesto. Gracias al impulso del Ministerio, en aquel momento de Juan Fernando López Aguilar y luego del ministro Bermejo, hemos conseguido, con el apoyo también del actual ministro, hemos conseguido un fondo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo que nos ha permitido empezar a funcionar en este ámbito, empezar a realizar proyectos de cooperación, empezar a crear pues, un sistema de comunicación segura en una intranet de Iberred, donde permiten a todos los puntos de contacto y autoridades centrales comunicarse, como digo, y remitir de forma segura información. Nos ha permitido empezar a funcionar, repito, con la ayuda, con el apoyo de un fondo fiduciario de la cooperación española. Y las contribuciones de los ministerios. Es obvio, y no tengo por qué ocultarlo, que la principal aportación viene del Ministerio de Justicia español. Hay otros ministerios latinoamericanos que, de acuerdo con sus posibilidades, también contribuyen. Singularmente quiero referirme a Portugal, de un lado, nuestro vecino Portugal, y de otra parte a los países latinoamericanos. Incluso hemos abierto, por generosidad del Gobierno argentino, una sede en Buenos Aires, por cesión del ministro de Justicia, del jefe de gabinete y del anterior ministro de Justicia, Aníbal Fernández, y del actual ministro de Justicia, Julio Alac. Hemos llegado a un acuerdo de sede de la nación argentina con la CONGIP y nos han proporcionado medios, una sede material y medios y algunos recursos para colocarnos en Argentina. Y en otros países hemos recibido también un apoyo claro y franco, como el de la República Dominicana, con el Procurador General, con Radamés Jiménez, como en Paraguay, con el ministro Blasco, como en Brasil, con el actual ministro Cardoso y con los anteriores, quiero referirme a Tarso Genro, como en Ecuador, con Gustavo Yalc y los siguientes ministros que le han seguido. De manera que es evidente que las conexiones, como por ejemplo en Chile con Felipe Bulnes, con el actual ministro de Justicia, las conexiones con Latinoamérica y el impulso de los países latinoamericanos, como por ejemplo, y no quería olvidarlo, no por el último lugar, el menos importante, el actual ministro y la anterior ministra de Justicia de Costa Rica, actual presidenta de la República, Laura Chinchilla. Agustín Valladolid, de la revista Tiempo, dice: ¿la CONGIP ha establecido algún mecanismo de colaboración con las empresas españolas con intereses en Iberoamérica? Bueno, la CONGIP está abierta a servir y a ser servida como una organización internacional que tiene y puede decir mucho en América Latina. Creemos que también las empresas españolas pueden tener interés en su responsabilidad social corporativa, en contribuir a la mejora de la justicia y, por qué no, desde el punto de vista egoísta, de aprovechar una plataforma, de colaborar en determinadas actividades de la Conferencia de Ministros. En concreto, para el mes de septiembre queremos hacer una gran conferencia en Madrid de la situación de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra la criminalidad organizada en Iberoamérica. Queremos traer a Madrid a fiscales y responsables de procesos contra altos dignatarios de países como Costa Rica. Hay dos expresidentes condenados, como Perú, con los procesos contra el expresidente Fujimori. En definitiva, ver cómo se aborda y cuáles son los problemas de persecución de estas grandes actuaciones delictivas. Yo creo que las grandes empresas españolas, por sí mismas o con intereses en América Latina, están llamadas, desde luego, y desde aquí hago la llamada, a contribuir para la financiación de estas actividades que repercutirán, eso creemos, en una mejora de la justicia y de abordar los problemas de la justicia en toda Iberoamérica. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, profesor Moreno. Para despedir el acto, don Ernesto Mata, consejero de Abertis.
Muchas gracias, José Luis. Ante todo, en nombre de Aberti y su fundación, desearía dar las gracias al Foro de Nueva Economía y a su capítulo de Nueva Sociedad, y especialmente a su presidente, José Luis Rodríguez, que con tanto ahínco siempre hace participar este foro en la sociedad civil y permite, como hoy, poder oír personas tan importantes e interesantes como Víctor Moreno y su entorno, ¿no? También quisiera dar las gracias al ministro de Justicia, que con tanta amenidad siempre suele presentar los candidatos. Es la segunda vez que me toca con él un currículum vitae tan extenso y lo ha hecho con tanta gracia. Después, decir que lo que tiene entre manos Víctor Moreno es tan importante que si no existiera había que inventarlo. Exactamente. Es importante, sinceramente. América Latina, como lo ha dicho muy bien, es un continente emergente que está tomando un protagonismo colosal. Véase Brasil, que se convierte a octava potencia, y lo demás. Deciros, por ejemplo, que el flujo que existía antes de estudiantes sudamericanos hacia España, hacia Europa, se ha invertido completamente. Es decir, que en el fondo ahora somos nosotros, nuestros estudiantes, que son los que se van a Sudamérica. Ese es el futuro y, evidentemente, por consiguiente, todo lo que se puede hacer ahí en armonización de políticas, como la que he dicho, es sumamente importante. De las 5 conclusiones son difíciles de destacar, quedarse con alguna de ellas. Yo quizás por mi tendencia empresaria me quedaría con la seguridad jurídica, que evidentemente si eso existiese, las inversiones serían mucho más importantes por parte de Europa e incluso de otra parte del continente, de los países emergentes como puede ser asiático, ¿no? Dar sinceramente las gracias nuevamente por haber oído esto y de verdad hay una grandísima labor que hacer y todo lo que se puede ayudar a este tipo de asociaciones, lo que sea, requerir de todos vosotros que así se haga. Así que muchísimas gracias, presidente.